10 curiosidades que debes de saber sobre el Titanic. 1. Un simulacro de emergencia fue cancelado el mismo día del accidente. No se sabe exactamente por qué, pero el capitán Smith canceló un simulacro de emergencia ese mismo día. Probablemente menos gente hubiera muerto si hubiera sabido cómo evacuar el barco. 2. La mayoría de sus pasajeros tuvieron que compartir los baños. Otro de los secretos del Titanic, que contrasta con la opulencia del barco, es que la mayoría de sus pasajeros tuvieron que compartir los baños, y es que solo las 2 suites en primera clase tenían baños privados. En tercera clase, en la que viajaban más de 700 pasajeros, solo había 2 bañeras. 3. Se podría haber evitado el choque en cuestión de segundos tal como lo lees, reaccionar solo unos segundos antes, o incluso haber optado por una maniobra distinta, podría haber evitado el choque. Desde el momento en los vigías dieron la voz de alerta, los oficiales en el puente solo tuvieron 37 segundos para reaccionar antes de que el Titanic golpeara el iceberg, pero para la maniobra que utilizó el primer oficial Murdoch se necesitaban 70 segundos. Dicen los especialistas que Murdoch eligió la opción más lenta y complicada. Una maniobra más sencilla probablemente hubiera evitado el choque. 4. Los botes salvavidas eran insuficientes y no se aprovechó su capacidad. Es bien sabido que los botes salvavidas eran insuficientes para el número de pasajeros, y que, además, no iban en su máxima capacidad. Pero el primer bote salió 1 hora después de dar la alarma, e iba solo con 24 personas, aunque su capacidad era de 65. En los botes se salvaron 2 de los 9 perros que viajaban a bordo del Titanic. 5. El pasajero que subió al Titanic para superar sus miedos. Otro de los secretos del Titanic que asombra por su crueldad. Es la historia de un hombre, cuya identificación quedó perdida en la historia. Sin embargo, se sabe que viajó en un barco que naufragó en el año 1871. Sobrevivió, pero quedó con un terror desmedido a los incendios y hundimientos. Justamente, para vencer estos temores, embarcó en el Titanic. Creía que el transatlántico más grande del mundo jamás se hundiría. No sobrevivió. 6. Un barco a 30 kilómetros no respondió a la señal de socorro. Este es quizás de los secretos del Titanic más despiadados, y es que cuando comenzó a enviar señales de socorro, el transatlántico Carpathia, que iba rumbo a Croacia, fue en su ayuda. Su capitán dio la orden de virar hacia esa dirección a toda marcha, aumentando la velocidad de 14 a 17.5 nudos, lo que permitió llegar al Titanic en 3,5 horas. 7. El hombre que sobrevivió gracias al whisky. Generalmente solemos escuchar que los excesos en el alcohol son perjudiciales para la salud, pero en este caso, unas copas de más fueron la diferencia entre la vida y la muerte. Otro de los secretos del Titanic poco conocidos, es la hazaña de Charles Hougin, un hombre que logró nadar por más de 2 horas en las heladas aguas del Océano Atlántico, hasta que fue rescatado. Según los doctores, el hombre logró mantenerse a nado gracias a todo el whisky que había tomado durante la noche, que reguló su temperatura corporal. 8. Las primeras noticias declararon que no hubo bajas. Los medios de comunicación pueden llegar a crear escenarios en el imaginario colectivo, que tienen poco de realidad. Eso justamente ocurrió con el naufragio del Titanic. Las primeras notas periodísticas que abordaron la tragedia, declararon simplemente que no hubo bajas. Tardaron 2 días en darse cuenta de la magnitud del naufragio y corregir el error. 9. Solo se encontraron 328 cuerpos el 17 de abril de 1912, un día antes de que los sobrevivientes del Titanic llegaran a Nueva York. El barco Mackay Bennett zarpó desde Nueva Escocia, en busca de los cadáveres. De los más de 1.500 muertos del naufragio, solo se encontraron 328 cuerpos, pero 119 de ellos sufrieron daños tan graves, que fueron sepultados en el mar. Sin embargo, la incógnita de qué pasó con los cadáveres del Titanic no acaba aquí. Se dice que fueron seleccionados por sus pertenencias. Los que tenían joyas que los identificaban como de clase alta, eran rescatados. Los que vestían con la sencillez propia de los pasajeros de tercera clase, simplemente fueron ignorados. 10. El libro que profetizó el hundimiento. Cerramos este recorrido por los secretos del Titanic, con un libro profético que llevó por título El naufragio del Titán. Fue publicado en 1898, 14 años antes del hundimiento. En él, su autor, Morgan Robertson, relata un naufragio increíblemente parecido,
que salió del mismo puerto que el Titanic, golpeó un iceberg que lo hundió, y tenía pocos botes salvavidas. Este transatlántico, que fue el icono del poderío y la opulencia, es una muestra más de la vulnerabilidad humana. Estos son solo algunos de los datos escondidos que han logrado salir a la luz, pero los secretos del Titanic, los más sentidos, se quedarán por siempre en los cuerpos insepultos de las personas.